Habilito sala, Vivi. Adelante. Ahí está, bueno, y mira. Hola, Moni. Tranquila, tranquila vos. Empezamos con las chicas y buen día, buen día. Fíjate ahí, Moni. Ahí sí, ahora sí, acá Ahí estoy. va. Bueno, me quedo un poquito en off, como te había dicho Vivi, pero estoy acá. Perfecto. Los micrófonos van a estar muteados, así que nosotras te vamos a mandar invitación a desmutearte eh, cuando estés disponible, ¿sí? Igualmente, si querés ir mandándome mensajitos como para también ir respetando tus tiempos de esta mañana, Moni está ahí visitando a pacientitas operadas en esa rutinita de los domingos. Buen Buen día, día, chicas. bienvenidas. Qué lindo, cuánta gente se suma un domingo. Gracias por estar del otro lado, qué lindo. Qué tema que generó tanto interés. Si quieren, quienes puedan, quienes tengan disponible, habilitar las cámaras para conectarnos mejor desde vernos las caras, sí. Bien. Ahí esperamos un poquitito porque hay varias personas y Zoom va sumándolas de a poquito, como para contarles un poco cómo va a ser esta mañana de charla, infusión en mano, mate, con eh, con tres personas con mucha experiencia, tres grandes disertantes. Esperamos un poquito para que puedan estar todas presentes. Hola Marce, hola Emilce, hola Caro, Vivi, mira. Bien, ahí va queriendo. Hola Sol. Ahí con compañía, qué lindo. Bien, bueno, tres invitadas de lujo a compartir su experiencia personal y profesional en esta mañana. Y antes de empezar con esta charla que va a estar más que interesante e inspiradora, quería contarles un poco cómo va a ser la organización del encuentro para que puedan no tener incertidumbres en ese sentido y, y ir escribiendo sus dudas, lo que necesiten para el momento de reflexión, ¿sí? En principio el encuentro va a durar 1 hora. Vamos a disfrutar de nuestra presencia todas y de esta circular hasta las 11. Eh, Va a estar Manuelita, Eugenia y Mónica contándonos su experiencia, más o menos 15 minutos cada una, para después dejar un espacio de intercambio que va a ser a través de el chat, ¿sí? Escrito para que ustedes puedan enviar sus reflexiones y preguntas y nosotros ir transmitiéndoselas a ellas para que nos cuenten su experiencia, ¿sí? Entonces, esa va a ser la dinámica. Y bueno, y si les parece, me gustaría eh, arrancar, ¿sí? Vamos a empezar
con Manuelita. Vos sabés que Manuelita, te me fuiste. Ah, acá estoy. ¿Estás? ¿Para qué te busco? ¿Para qué te busco? Ahí está. Ah, mira, me quedaron al final a mí. Bueno, Manuelita Pérez es psicóloga clínica especialista en terapia de pareja y familiar. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en temas sensibles como violencia, abuso sexual y maltrato infantil. Actualmente se dedica a la práctica privada, donde acompaña especialmente a mujeres que están atravesando algún tipo de duelo, muchos de ellos relacionados con duelo en el propio cuerpo, ¿sí? Y bueno, un poco charlando lo que queríamos compartir o lo que ella quería compartir en este encuentro, me contaba que su vida profesional comenzó un poco también al mismo tiempo que su diagnóstico de endometriosis, ¿no? Entonces, bueno, ahí como disparador me gustaría, Manuelita, que cuentes un poco tu trayectoria. Hola, bueno, un gusto saludarlas. Gracias por estar acá este domingo compartiendo experiencias y bueno, agradecida con la invitación de este programa en el cual creo que crecí muchísimo como persona y también como profesional. Bueno, tal cual como lo comentaba Vivi, cuando me egresé como psicólogo, justamente unos meses después tuve el diagnóstico, es decir, que en menos de un año estaba teniendo mi primera operación, y en esa operación de endometriosis, bueno, me extirparon un ovario, una trompa, etcétera. Y bueno, en mi caso, pues hubo mucha presión en ese momento. Bueno, me decían que tenía que quedar embarazada de una vez y yo, bueno, tenía 23 años en ese momento y era todo muy confuso, todo muy difícil en el sentido de que era como una decisión casi que inmediata que había que tomar, ¿no? Afortunadamente estaba en terapia en ese momento y bueno, eso me permitió pues poder ir trabajando y ordenando algunas cosas. Y en cuanto a cómo eso impactó mi sexualidad, bueno, también justamente ese diagnóstico empezó comenzando mi vida sexual, ¿ok? Tenía 23 años y estaba empezando una relación de pareja cuando tuve el diagnóstico y bueno, tenía mucho miedo. Yo creo que lo primero con lo que conecté en ese momento era el miedo, incluso el miedo a conectar emocionalmente y conectar sexualmente, porque tenía miedo que algo me dañara, ¿ok? En el cuerpo. Entonces, bueno, fue todo un camino, fue muy desafiante ese proceso como mujer. También la imagen corporal por todos los cambios que tenían, tuve varios tipos de tratamientos, que afectaron también cómo yo me sentía con mi propio cuerpo. Entonces, todo eso fue un camino, un recorrido de búsqueda, de encontrarme, de conocerme, y de poder también aprender muchas técnicas. Entonces, bueno, a partir de mi profesión, ¿ok? Y mi propio proceso terapéutico, pude ir encontrando respuestas que me ayudaron a manejarlo. En ese sentido, una de esas cosas fue, en principio, comunicarme, poder empezar a hablar, poner en palabras lo que me pasaba, empezar a conocer mi cuerpo, ¿ok? Y en todos estos 17 años también ha sido un proceso incluso de actualización de quién soy yo, de cuál es mi cuerpo, ¿ok? De lo que me da placer, de lo que no, ¿ok? E incluso el año pasado tuve mi segunda operación con la doctora Mónica, que fue una operación un poco más compleja porque ya no solamente era a nivel de ovario, trompa, sino también de intestino y el miedo aumentó el año pasado, ¿ok? Porque bueno, el dolor era mayor en mis relaciones sexuales, bueno, en toda mi vida. Y una de las cosas que a mí me pasó como paciente fue naturalizar el dolor, ¿ok? Ujú. Yo aprendí a vivir con dolor y para mí eso era lo normal. Hoy en día sé y entiendo que no es así, pero en ese momento era algo que estaba conmigo todo el tiempo, era como un acompañante silencioso, estaba ahí, ¿ok? Y algo que también me pasó fue que iba aprendiendo formas de hacer que no se notara el dolor, Ujú. como una compensación, ¿ok? Si me duele aquí, me siento así. Entonces iba
haciendo Ujú, algunas cosas para poder compensar lo que me estaba pasando pues en mi vida sexual, no solamente a mí, a mi pareja también, ¿ok? Nos afectaba porque daba miedo a veces, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Duele, el quiste es tan grande, si se puede explotar, o sea, ¿cómo es todo esto? Entonces, una de las cosas que creo que hay que tener muy en cuenta es la información, estar en manos de especialistas que puedan darte una información real, ¿ok? Ser muy cuidadosos también de lo que consumimos en Internet, ¿no? Que a veces hay muchas cosas alarmistas, muy generales, que no necesariamente se aplican al caso particular, y así también poder saber dónde estamos paradas cada una de nosotras respecto a la condición que nos pasa. Y luego poder entender que mente y cuerpo son una unidad, ¿ok? mm, Todo lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestra mente y va a afectar nuestras emociones, y todo lo que pase en nuestra mente y nuestras emociones va a afectar también nuestro cuerpo. Entonces a veces lo ponemos solo como en un lado, ¿no? La sexualidad así como si fuese algo abstracto, apartado, y no, estamos conectadas. Si tengo dolor todo el tiempo, ¿ok? Me voy también desconectando de lo que me pasa, y todo está enfocada en ese dolor que estoy experimentando. Entonces, me cuesta incluso a veces hasta desear. El deseo puede llegar a cambiar en muchos casos, ¿ok? Lo veo en mí y también lo veo en mis pacientes, donde ese deseo cambia, eh, periodos muy prolongados, sangrados durante muchísimos días, dolor, etcétera. Entonces, eso, infecciones en muchas personas, ese no fue mi caso, pero muchas mujeres también tienen muchas infecciones frecuentes, y eso hace también que sea difícil poder conectar en su sexualidad. Entonces, creo que también poder ir revisando la alimentación, una de las cosas que yo aprendí en el programa, y a partir también de todas las recomendaciones de la doctora Mónica y el programa de Retomar la Salud, que yo lo hice el año pasado, era cómo tu cuerpo incluso tiene unos niveles de energía, hasta puedes conectar más con el deseo cuando tienes una alimentación que se ajuste a lo que tú necesitas. Eh, es una transformación y es un compromiso también con uno mismo. Creo que Manuelita, dos preguntas que se me ocurren, ¿no? En relación a esto de la normalización del dolor, también me venía a la mente también la imagen de que cuando uno tiene algo es ya la resignación a que lo tiene para siempre, ¿no? Entonces, ujú, ese amigarse con el dolor y, y un poco, si nos puedes contar tu experiencia de este trayecto en relación a los cambios de hábito y cómo fue en vos esa reconexión con tu propio cuerpo. Y esta idea de que uno tiene algo para toda la vida, ¿no? exacto, sí. Bueno, esos cambios empezaron progresivamente, primero como una búsqueda propia, muy de a poquito, muy ensayo y error, y luego cuando hice el programa Retomar la Salud, fue mucho más estructurado y mucho más consciente también. Empecé a hacer ejercicios de autorregulación, empecé a trabajar también la ansiedad, y eso me permitió empezar a conocerme, ¿no? Uno de los ejercicios que hacíamos en las clases, y que bueno, yo lo aplico en mi día a día, es poder observar el cuerpo, simplemente registrar qué está pasando en tu cuerpo, cómo estás, aprender a escucharnos, ¿no? Creo que es algo que también en el día a día perdemos y andamos en automático y no nos escuchamos. ¿Cómo estoy? ¿Qué voy sintiendo en cada una de las partes? No solamente en relación al dolor, sino en el día a día, cómo está mi cuerpo, y eso permite también conocerse, y cuando nos conocemos también somos mucho más capaces de entender qué es lo que nos genera placer y qué es lo que no. Mm. ¿Ok? Y en cuanto al cambio de hábitos, bueno, fue un proceso progresivo. Hoy en día, a través del programa, pues pude ir incorporando algunas cosas, tanto de alimentación como de actividad física también, y eso también es una forma de escuchar al cuerpo, que me cae bien y que no. Justamente me comentaba Lucía hace unos días que cómo estaba, yo le decía, bueno, conociéndome todavía, todos los días me voy conociendo, ¿ok? Esto ya no me hace tan bien, esto me hace muy bien, a veces me gusta, a veces no me gusta tanto,
pero es poder ir eh, dándonos y nutriéndonos, ¿ok? Desde lo que necesitamos. Yo creo que venimos de una cultura en la cual hay que comer porque hay que comer. Siéntate y come, no importa si tienes hambre, si no tienes hambre, si te cae bien, si no te cae bien, y poder ir haciendo ese proceso de autoconocimiento y de conciencia de cómo estamos y de observación, pues nos va ayudando. Así que bueno, fue un proceso progresivo, pero transformador, absolutamente. Transformador. Bien. Muchas gracias por estar Siempre. acá, Manuelita, y por contar tu experiencia. Y bueno, y quédate ahí, y que seguramente se ha despertado también preguntas de muchas personas que quizás están resignadas a vivir con dolor. Y esto de resignarnos a vivir con dolor en relación a esto, a la conexión con el propio cuerpo, bueno, cuando nuestro cuerpo duele, qué mejor que desconectarse del propio cuerpo, ¿no? Entonces quizá es un mecanismo como para ir sobrellevando una vida con dolor, ¿no? Y bueno, y como eso termina siendo como una bola de nieve o un círculo vicioso de Sí, desconexión, cada vez cosas que me convienen menos, no sé lo que me viene bien. claro, justamente, ¿no? Y creo que en relación a ese punto, pues es esperable también que haya una desconexión no solamente de la sexualidad con la pareja, ¿no? La sexualidad en general, la sexualidad con uno mismo, ¿no? Nuestra propia sexualidad. Entonces, estamos desconectadas cuando hay tanto dolor. Utilizamos ese mecanismo para no sentir tanto lo que nos está pasando y también porque no entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? Y eso va generando un ciclo, en principio, de ansiedad, también, tengo Mm, miedo de lo que va a pasar, y después también aparece la frustración y la culpa, ¿sí? Porque eso empieza en las relaciones, ¿no? No tenemos tanta intimidad, nos empezamos a desconectar, no se sabe qué es lo que está pasando, y por eso la comunicación es tan importante con tu pareja, poder tener una buena comunicación que permita hablar y poner sobre la mesa qué pasa, aprender nuevas formas, asesorarse con los especialistas, porque son eh, esas áreas muy delicadas y muy susceptibles, ¿okay? A irse mm. dejando de lado, a no hablarse, a no poner, y eso va generando un impacto muy negativo en la pareja. Entonces, creo que allí seguramente Euge, desde su experiencia también, nos podrá ayudar a entender cómo manejarlo en términos del impacto de el dolor crónico, no solamente con nosotros, en nuestro bienestar general, sino también en la relación de pareja. Hermoso. Gracias, gracias totales, Manuelita. Bien, y presentamos ahí te dejo desmutearte, Euge, a Eugenia, María Eugenia Bazán Quiroga. Ella es médica, tocoginecóloga y sexóloga clínica, ¿sí? Docente universitaria y también jefa del programa de sexualidad del Hospital Privado de Córdoba. Coordina un equipo también de atención integral en personas transgénero. Está actualmente cursando un doctorado en neurociencias y es también escritora, autora del libro Mitos de Miércoles, que ahí nos va a contar de dónde viene este nombre. eh, Comunicadora, ¿sí? Y realmente con una visión de la sexualidad de ir a la base, ¿no? De ir a... eh, de no tapar con medicación, ¿no? Ahí cuando estábamos un poco charlando de las experiencias, ahí te dejo, puedes desmutearte. Ahí está, ahí estoy. Ahí va. Buen día, ¿cómo les va? Qué lindo estar acá, qué gran comunidad. Bien, este domingo, ¿no? Con todas las energías. Bueno, gracias por la invitación, chicas. La verdad que felicitarlas por esta Gracias por estar propuesta. acá. Eh, Buenísimo, Manuelita, lo que dijiste. Yo me gustaría dejar como algunas cositas como claras. Me parece que la información, como decíamos, es fundamental. Primero recordarles que cuando hablamos de sexualidad, la sexualidad es un concepto que va mucho más allá del sexo. Y la sexualidad es parte de nuestra existencia como seres humanos. La sexualidad es inherente a nuestra vida. Y la sexualidad es una construcción única, que, digamos, esta sexualidad, hay una sexualidad por cada persona en este mundo, y es el resultado de la confluencia de factores psicológicos, biológicos, sociales, espirituales, pero además
de la propia experiencia, de la propia vivencia. Entonces, no hablamos de una sexualidad normal, sino que hablamos de una sexualidad saludable. ¿Cuándo es saludable nuestra sexualidad? Cuando es coherente entre lo que somos, ¿no? y lo que hacemos, entre lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando no hay angustia, cuando no hay trabas, cuando no genera malestar. Nuestra sexualidad está desde que nacemos hasta que nos morimos y va a ir atravesando distintas etapas, momentos que son más crisis vitales, ¿no? Como momentos de nuestra adolescencia, un embarazo, una etapa de puerperio, una menopausia, pero a su vez esta sexualidad todo el tiempo va a estar condicionada por situaciones. Entonces, nuestra sexualidad tiene 4 funciones muy importantes. La primera función de la sexualidad es nuestra identidad, es quién somos y nuestra autoestima. La segunda función es la afectividad. A través de la sexualidad construimos vínculos, vínculos de amistad, de hermandad, de compañerismo, del amor romántico también, ¿no? Pero va más allá del sexo. Y después la función reproductiva, por supuesto, pero la función más importante es la función del placer. Tenemos una unión en este cuerpo y mente, ¿no? Y nuestra mente es un órgano maravilloso porque nuestro cerebro tiene circuitos que funcionan a través de sistemas de recompensa, en donde el placer es como el principal neurotransmisor, ¿no? A través de dopamina, de serotonina, de distintas hormonas que están relacionadas con el bienestar, nos da esta información. Entonces, nuestra búsqueda y nuestra supervivencia es gracias al placer. Y la especie humana ha logrado la supervivencia y ha buscado reproducirse porque había placer detrás de la reproducción. Entonces siempre el placer es como este impulso a nuestra supervivencia. Si nosotros metemos la mano en el fuego y nos quemamos, si esa información displacentera y de dolor es captada por nuestro cerebro. Entonces después a mí no se me ocurre tener deseos de volver a meter la mano en la hornalla para ver, che, qué onda este fuego, ¿no? Ya quedó una experiencia que es por una cuestión de supervivencia, en donde esa información es captada para llevar adelante otros comportamientos. Entonces nuestra sexualidad con estas funciones va a ir atravesando distintos momentos. Podemos tener situaciones en nuestra vida sexual que no sean como nos hubiera gustado. De repente a la hora de un encuentro, de un vínculo erótico, sexoafectivo, que haya algún problema, alguna dificultad, algo que, que fue un imprevisto, puede suceder. Digamos, no somos máquinas sexuales, por eso, digamos, todo el tiempo vamos a estar atravesando desafíos. Ahora, cuando un problema o una dificultad se mantiene a lo largo del tiempo, decimos clínicamente más de 6 meses, pero bueno, depende también la calidad de vida. Pero digamos, es un problema, una dificultad que se sostiene en el tiempo y que genera angustia, genera malestar y empieza a generar, digamos, dificultad en mi conexión con mi cuerpo y con si hay una pareja, ¿no? A la hora de un encuentro vincular. Entonces estamos hablando de disfunciones sexuales. Desde el punto de vista clínico, de la sexología clínica, estamos hablando de disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales ya es algo instalado que realmente tiene un impacto totalmente negativo en nuestra calidad de vida y que realmente necesita un abordaje terapéutico sexológico específico. Entonces tenemos que separar, porque la endometriosis, que es una enfermedad crónica, así como puede ser la diabetes o puede ser un montón de enfermedades crónicas, van a tener su impacto y ese impacto va a ser muy diferente en las distintas sexualidades, las distintas personas. No todos, la endometriosis puede ser un factor precipitante, puede ser un factor mantenedor. Entonces, la experiencia del impacto negativo de la endometriosis en la sexualidad es muy variable. Entonces, no tenemos que buscar recetas magistrales, sino que tenemos que ver, digamos, qué es lo que me está pasando a mí. Y por eso es tan importante un abordaje sexológico, para realmente saber cómo poder evitar, si es endometriosis, simplemente hoy es un problema, una dificultad, y lo puedo evitar,
puedo resolver, o realmente yo venía con un problema en mi sexualidad y esto fue un factor precipitante o un factor que mantiene un problema que yo ya venía teniendo con mi sexualidad, entonces ya hay una disfunción sexual y se necesita un abordaje distinto. Entonces, simplemente para dejar como conceptos claros, hay muchas cosas para hacer. Quiero que sepan que todo tiene solución. La calidad de vida siempre se puede lograr trabajar, pero es muy importante lo que vos decías, Manuelita, en este círculo vicioso negativo. Primero, como volver a conectar con uno mismo, más Ujú. allá de los mandatos de cómo tengo que llevar adelante mi vida sexual. No pasa, estamos en una sociedad que todo lo cuantificamos. ¿Cuántas relaciones sexuales? ¿Cuánto tiempo hay que durar? ¿Cuánto para llegar? ¿Cuántos orgasmos? Eh, la, eh, la sexualidad no pasa por el hacer, pasa por el sentir, por una experiencia y una conexión erótica de placer, ¿no? Es el lugar en donde estamos, más de lo que hacemos. Entonces no pasa por una frecuencia sexual, sino que más vale estar relacionado con nuestra construcción erótica. Cuando yo recibo personas en el consultorio, lo primero que yo hago es conocer a la persona y evaluar, conocer un poquito su historia sexual y cuál es la relación que tiene esa persona con lo erótico. Hay personas, si nosotros desde el punto de vista clínico les explico cómo evaluamos, tenemos un gradiente. Hay personas que tienen una relación con lo erótico más desde la erotofobia, que significa que aquellas personas conectan con lo sexual desde el miedo, la culpa, experiencias negativas, les da vergüenza, no les gusta, les genera timidez, eh, lo relacionan con algo negativo por su experiencia, por su historia sexual, por la construcción de su sexualidad, se paran desde un lugar más desde la erotofobia. Y después tenemos el otro extremo de este gradiente, que es la erotofilia. Hay personas, ¿sí?, que tienen una conexión con la sexualidad más desde la filia, desde un lado positivo, que no tienen vergüenza, que no tienen tabúes, que digamos, son más sueltas, que conectan, que tienen fantasías, que se tocan, que tienen una conexión mucho más abierta. Entonces, en función de la persona, de su historia sexual, de la conexión con su erotismo, es donde se va a empezar a trabajar. No es lo mismo un diagnóstico de endometriosis en una persona que esté parada, ¿no?, más desde un lado erotofóbico, donde le da miedo, donde no tuvo buenas experiencias, donde nunca se tocó, donde no tiene información, donde vive el sexo con culpa, a una persona que tiene, ¿no?, un contexto más desde la erotofilia, donde, ok, me duele, esto es un desafío, es un problema, pero tengo recursos, tengo una conexión positiva con mi sexualidad. Entonces, por eso es tan Está, importante el trabajo sexológico. Está interesante esto en relación a lo que charlábamos recién, ¿no? De cómo empezó tu práctica como sexóloga, viendo en realidad una necesidad, ¿no? Y cómo esta práctica de traer esto a la conversación, de que haya una consulta en el que esto se visibiliza, que no nos tenemos que arreglar solos y tratando de ver por dónde es el camino o normalizando también incomodidades, que empieza a ocuparse este espacio como para poder consultar y hablar abiertamente en un espacio de confianza, en un espacio seguro, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría que cuentes un poquito cómo llegan las personas y cómo se va abriendo este campo, porque me imagino que al principio llegarán también con tabúes, ¿no? Con mitos, con dificultad para charlar, con no saber si pueden confiar en vos, ¿no? Y si los vas a entender, si los vas a juzgar. Contanos un poquito de eso. Bueno, por supuesto que no es fácil ir a una sexóloga, todavía hay mucho tabú con esta área de la salud. La gente llega con mucha angustia, con mucho malestar, con mucha vergüenza para hablar de estos temas. A veces se cree que la sexóloga solo enseña sobre juguetes sexuales y en realidad la sexóloga es aquella persona que escucha hasta las historias más duras. Y yo tengo personas que me dicen, doctora, ni a mi pareja yo le conté esto, ni mi pareja sabe esto que te estoy contando a vos. Llegan por derivación de colegas, Mónica me deriva, muchos ahí del equipo de endometriosis me derivan, pero también por redes sociales, ¿no?, por esta búsqueda, como decía Manuelita, van buscando.
A veces ya como última instancia, al momento del quiebre de una pareja, como el ultimátum de que esto, si no busco una última opción para resolverlo, me separo. La verdad que las vivencias son muy variables. La sexología, el espacio de la consulta sexológica es un espacio de mucha escucha. Nunca se juzga, se trata de ver qué es lo que la persona está transitando y siempre que se lleven esta idea de que todo tiene solución, realmente todo tiene solución. Em, lo que yo veo es la gente está más preocupada por cumplir un mandato de sexo con su pareja que por conectar o por buscar este lado de salud en mi sexualidad. Em, Hay muchas personas que en realidad también la endometriosis les viene como anillo al dedo decir, che, la verdad que me duele, no me molestes, no me interesa, y se ponen desde este lado rígido de decir, no quiero, pero a veces hay otras cuestiones no resueltas en esa persona. Lo que yo veo también es que hay mucho, hay lo que se llama la sexualidad del todo o nada. Muchos problemas de pareja, mucha mala comunicación, esta idea de que si no hacemos todo, entonces no hacemos nada. Y en este extremo, que va y viene, si no hacemos todo, es como entender que la sexualidad solo es coitocentrismo, ¿no? La sexualidad pasa por la penetración, y si no hay penetración no hay sexo. Entonces, si de repente me duele y ya no puedo aguantármelo más porque lo vengo piloteando y me lo vengo aguantando, pero ya llega un momento que no me lo aguanto más, entonces voy al mejor no hacemos nada. Y en ese no hacemos nada nos vamos al otro extremo donde no miro a mi pareja, no lo toco, no lo beso, lo evito, hay mucha evitación. Entonces la pareja se empiezan a enfriar y empieza a traer consecuencias en la pareja de la persona con endometriosis. Cuando hablo de pareja puede ser hombre, mujer, persona trans, ¿no? Esto hay que también salir de este binarismo. La endometriosis puede estar en cualquier persona con útero, y hay distintas formas de pareja, entonces aún con prácticas de no penetración también hay dolor. Eh, pero digamos, cuando la relación, el vínculo se enfría y de repente la persona, la pareja de la persona con endometriosis no sabe por qué me rechaza, me siento rechazada, entonces ahí empiezan también mitos, creencias, está con otro, con otra, no le gusto más, tiene algún problema, entonces ya empieza a descreerse si realmente es el dolor, y empieza, ¿no?, a haber muchos mitos y cosas no resueltas Sí, también a individuales. complejizarse y a dejar de Súper entenderse de complejo, manera real, ¿no? La persona ya deja de entender por dónde empieza a pasar la cosa si no hay súper quizá este complejo. espacio de escucha que descomplejice un poco la situación. Y estas disfunciones sexuales se dan tanto en la persona con endometriosis como en las parejas también. Por ejemplo, parejas que vienen con eyaculación precoz, con disfunción en la erección, con problemas en el orgasmo, con falta de deseo sexual, ¿sí?, ¿no?, como consecuencia del comportamiento de la persona con endometriosis, que quizás Claro. tenía ya dificultades previas, y la endometriosis termina siendo un factor precipitante de un problema. Así que bueno, no sé qué más me preguntaste. Perdón, yo a veces Qué me voy por las hermoso el ramas. intercambio. No, 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 no. Vamos a darle, no, 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 ninguna ramas. A darle un poquito de la palabra a Mónica, si es que puedes, si estás por ahí, Mónica, para ir al momento de intercambio, ¿no? Que me parece que va a estar súper interesante con todo esto que se está abriendo y quizá cada persona reflejándose en algo que está pasando y qué lindo sería que se animen a contar y que se animen a preguntar. Y Moni, si estás por ahí, te podés desmutear ahora. Ya estoy desmuteada, acá estoy. Ah, ya, buenísimo. ¿Cómo están? Bueno, placer poder estar escuchando a Euge, que es una genia y que habla con una mirada por ahí un poquito más diferente en cuanto a la conexión con la sexualidad, no solo a través de atravesar situaciones dolorosas como lo que le sucedió a Manuelita y a tantas otras pacientes, sino un poquito más allá, ¿no? Que va un poquito más allá. Y yo creo en que en este momento la sexualidad humana en general está complicada. No va solo para aquellas personas que tienen dolor en su vida sexual, como le pasa a muchas mujeres, sino va en cuanto a que han habido grandes cambios, me parece, culturales, sociales, en todo sentido. La mujer
ya pasó a tener una vida, una actividad laboral y una vida personal muy, muy agitada, que también hace que pierda un poco la conexión con lo sexual, probablemente por la gran carga personal, profesional, mental que le exige su vida actual, más la hiperestimulación visual que tenemos por todos lados, ¿no? En cuanto a abrir un TikTok, abrir un Instagram y encontrarte con tanto mujeres como hombres expuestos físicamente, que ya también por ahí pasa más a segundo plano la conexión con lo físico cuando ves constantemente imágenes, 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 imágenes que te aturden la cabeza y que te hacen perder un poco lo misterioso del cuerpo humano en contacto con otra persona, ¿no? Me parece que hay un montón de otras cosas que están influyendo en la vida sexual de la gente en general. Puntualmente desde, a la mujer y desde lo biológico, que puedo llegar yo a aportar algo distinto, creo que esta vida moderna que está llevando la mujer actual está haciéndonos perder un montón de cuestiones que tienen que ver con lo biológico que a la vez impacta en lo sexual. Esto de tanto de la alimentación que hace que tengamos un estado de dominancia estrogénica patológico, esta situación donde el estrógeno no está equilibrado con la otra hormona que es la progesterona, que deberían ser ambas, estar ambas en equilibrio para poder funcionar las mujeres correctamente y ordenadamente, nos está llevando a una situación de dominancia donde no es que porque tenemos el estrógeno dominando la progesterona deberíamos estar como más activas, más hormonizadas, al contrario, esto apaga mucho la cuestión de la libido, altera un montón la libido, porque genera además esa dominancia estrogénica un montón de situaciones físicas. La endometriosis que le costó a Manuelita, cuestiones vaginales, infecciones vaginales recurrentes, un montón de procesos que tienen que ver con ese solo estado de dominancia estrogénica y que, lejos de mejorar nuestra libido, empeora nuestra libido. Esta situación de disbiosis de la microbiota en general, del microbioma, que obviamente la microbiota es otro de los elementos biológicos fundamentales para la producción de estrógeno y cuando está alterada colabora a esta gran bola de nieve que impacta en nuestra vida sexual. Eh, y luego, bueno, muchas cosas que tienen que ver con, creo también desde lo biológico, con la cuestión desde primeras, desde las pequeñas mujercitas que van creciendo ya en un estado patológico, ¿no? De vida hormonal, desde muy niñas, y que van creciendo con esta situación hormonal patológica y que van obviamente conectando con la sexualidad de una manera probablemente no correcta, no óptima, debido a desde muy tempranas edades empezar con problemas hormonales sin darse cuenta, sin expresiones físicas mayores, pero sí desde un lugar que impacta probablemente como una primera cosa en la vida sexual. Luego el hecho de que la primera cosa que la paciente tiene contacto, o la mujercita pequeñita, la adolescente, empieza a tener contacto en consultorio médico, es con la pastilla anticonceptiva, ¿no? Directamente, cuando vamos a un consultorio ginecológico, una niña o adolescente que está empezando a menstruar y que ya sea por alteraciones en su ciclo, por problemas hormonales que tienen que ver con esta dominancia estrogénica de la que hablábamos al comienzo, o porque quiere algún método anticonceptivo porque va a empezar a tener vida sexual activa, terminamos siempre en la pastilla anticonceptiva. Y esa pastilla anticonceptiva finalmente también nos lleva a generar un impacto negativo en el metabolismo de nuestras hormonas y en la libido, porque mayormente las pastillas anticonceptivas alteran nuestra libido. Entonces, por un montón de motivos que tienen que ver con la biología, con la salud hormonal y con todo esto que estamos charlando, también se ve afectada la libido de nuestras mujeres de manera temprana, digamos. Empezamos con las adolescentes y de ahí para arriba. Y esto de conectar con la sexualidad es un lugar prácticamente de imposición, de que, bueno, para pertenecer tengo que tener o tengo que conectar con la vida sexual y no hacerlo desde el deseo y no hacerlo desde el placer mismo, sino desde un lugar de, bueno, es lo que hay que hacer, digamos, básicamente. Y yo creo que eso ya va distorsionando la mirada que puedes tener desde la sexualidad desde pequeñas, desde muy tempranas edades. Y es lo que está haciendo que la libido de la mujer se vaya alterando desde tan chicas, ¿no? Creo que un poco desde lo biológico puedo aportar eso, que hay grandes procesos que estamos sufriendo las mujeres modernas que están llevándonos a un deterioro enorme de la salud hormonal y esto, bueno, directamente repercute en nuestro deseo sexual, al margen ya después de situaciones físicas como la de Manuelita y tantísimas otras mujeres
con enfermedades que generan dolor real, dolor en la vida sexual, y que obviamente hacen ya una bola de nieve aún más difícil de salir, porque ya ese dolor, al tener relaciones, es muy difícil de erradicar esa situación en la cabeza y en las emociones de las mujeres. Esto te conecta con una vida sexual de una manera muy negativa, y mismo si después te operaste y resolviste ese problema, quedás con esa conexión negativa con tu vida sexual, quizá por mucho tiempo, hasta lograr salir de ese lugar y empezar a disfrutar y a tener real placer al tener relaciones. Así que nada, creo que es muy amplio el tema, es muy difícil porque está siendo algo que está afectando masivamente, como les digo, a la gente en general y a la mujer desde muy pequeñas edades, donde ya no se conecta con la sexualidad de una manera sana, sino desde este otro lugar bastante distorsionado y que nos toca de cerca a todos, creo. La sexualidad como algo, una desconexión más, ¿no? De todas las desconexiones que quizá la vida moderna nos está llevando, ¿no? Pero bueno, la sexualidad también en esta importancia que nos atraviesa tanto, bueno, desconectar de eso realmente todos los problemas que nos causa. Moni, nada más y nada menos, lo que aportás, desmitificar un montón de cosas. Y bueno, si quieren, ahora podemos abrir al intercambio, Vivi, ¿puedo como agregar algo? Hola, Moni. por supuesto Está siempre. bueno lo Hola, que vos Euge. decís y de aclararles que en realidad, digamos, después de una cirugía, después de hacer un tratamiento terapéutico al dolor, sí es importante trabajar la rehabilitación erótica. El miedo al dolor hay que trabajarlo, no es que hay que esperar que solo se resuelva y intentar cuando veamos. Por eso es muy importante el seguimiento del trabajo sexológico. Se trabaja mucho con ejercicios de piso pelviano, con dispositivos para el goce. Yo le digo dispositivos para el goce, no son juguetes sexuales, son dispositivos para el goce, que también son dispositivos terapéuticos. Se trabaja mucho con ejercicios de focalización erótica, ejercicios de autoerotismo, ejercicios de pareja, ejercicios de comunicación, con sugerencias específicas, con respiración, además de toda la alimentación y todo lo que están haciendo ustedes, pero realmente hay que trabajar y hay que salir del miedo al dolor. Trabajamos en nuestro equipo de salud sexual, que el equipo de endometriosis nos derivan consultantes a nosotros de salud sexual. Trabajamos con psicólogas especialistas en psicotrauma. A veces hay situaciones traumáticas previo a un diagnóstico de endometriosis, o puede ser la cirugía de endometriosis ser un episodio traumático. Está la idea de que cuando hablamos de trauma hablamos de violencia sexual, no necesariamente. Puede haber pequeñas cosas Mm, que, sin embargo, sean un trauma, claro. psicotrauma. Y eso hay que trabajarlo con técnicas específicas. No todos los psicólogos saben o están especializados en este tipo de terapias. Por lo tanto, la información es dejarles que hay solución. Hay que trabajarlo específicamente, pero hay solución. No hay que esperar que se vaya el miedo al dolor. Coincido con vos, Exacto. Euge, 100%, y quiero también aportar alguna cosa. Pasa que la mujer que viene al consultorio de endometriosis ya hizo un recorrido, ¿viste? Puntualmente de endometriosis, que no quiero focalizarme en eso, porque sé que hay un público mucho más amplio y otro tipo de personas que no tienen endometriosis, que tienen problemas sexuales o alteraciones en su libido y que no van, como que no tienen directa relación con esto que voy a decir ahora, ¿no? Pero sí nos pasa en el consultorio de endometriosis que la paciente que viene de recorrer años, otros especialistas y que no le den por ahí mucha importancia y demás, encuentra por fin respuesta a su situación, o una posible solución, una cirugía, un tratamiento médico, hormonal, medicamentoso o no, con terapias a nivel nutricional y demás. Y después de que sale de todo eso y logra dar el paso de la cirugía, por ejemplo, bueno, ya el paso siguiente tiene que ser por ahí buscar un embarazo, conectar con la fertilidad. Es como que se le pasa el tiempo porque viene arrastrando un bagaje tan pesado de tantos años que cuando uno le quiere proponer a veces la terapia sexual o la rehabilitación a nivel sexual, le quitan importancia a las mismas mujeres, siendo algo enormemente relevante en la vida de todos y que debería ser prioridad, pero cuando quizá uno se lo lleva en el consultorio como una tarea para cumplir, no está en la lista de prioridades de la misma mujer. Llegamos a ese punto donde Mm, la sexualidad ya no es una prioridad, y si es prioridad, bueno, me tengo que embarazar, como sea, tratamiento de fertilidad, no importa, pero no conectar con tu pareja a nivel sexual, que sería
la manera más razonable, obviamente, de buscar un embarazo en el caso de la que la mujer que pueda hacerlo, sin duda. Pero digo, mirá cómo es la cosa, ¿no? Cómo la cabeza también nos juega tan en contra y cómo venimos chipeados de una manera donde tenemos que cumplir como tareas y la sexualidad no es una tarea, es como que pasa por otro lado, pasa por el placer. Entonces, directamente no le dan, ni la propia mujer que la padece le da tanta importancia y a mí me parece tremendo. Para mí, es palabra mayor dolor en la vida sexual. O sea, yo no quiero que mis pacientes sigan conectando con eso bajo ningún punto de vista y hago todo lo que tenga que hacer para que esa mujer salga de ese lugar. Pero una vez después operada, que le toca a ella hacer un trabajo, por ahí no se enfoca en hacerlo porque no le da importancia, porque para ella está en segundo plano. Me parece tremendo. Pero así estamos, así Así vivimos. estamos, y algunas de las preguntas que van surgiendo creo que tienen que ver con eso, ¿no? Llegamos a este punto de desconexión, de temor a las relaciones sexuales y de repente empieza esta rehabilitación, ¿no? Y uno se imagina, ah, bueno, tengo que empezar a tener relaciones sexuales. Y quizá hay un camino ahí que me gustaría un poquito que cuentes, Euge, eh, o Manuelita, de cómo se trabaja este camino de reconexión con el erotismo y con la sexualidad cuando venimos tan ahí desde el trauma. ¿Quieres empezar, Euge? Manuel, ¿yo? ¿Sí? Sí. Bueno, primero eso, hacer como un diagnóstico sexológico, una evaluación clínica de cuál es la situación de esa persona, desde su edad, sus proyectos de vida, si tiene un vínculo estable, no, cómo es el vínculo con su pareja. Si es una persona que tiene una pareja estable, siempre se invita a la pareja también a hacer una consulta. No se hace terapia de pareja, salvo que específicamente necesiten terapia de pareja, sino que la terapia sexual siempre es con consultas individuales, pero a ambos integrantes. Entonces viene la persona con endometriosis y por otra consulta individual viene su pareja. Se trabaja siempre con sugerencias específicas, de cosas más amplias a cosas mucho más específicas, dependiendo de la necesidad. Lo primero que se hace es reconectar con su historia sexual y dejarle en claro a la persona que por más que venimos con una historia, nuestra historia no nos determina. Nuestro cerebro tiene esta posibilidad de la neuroplasticidad y todo el tiempo tenemos posibilidad de reaprender. Entonces, que nos haya pasado algo traumático, que hayamos tenido determinada crianza, determinado colegio, determinada religión, no quiere decir que vamos a estar determinadas para el resto de nuestra vida con eso. Aprender, ¿no? A darles esta posibilidad de responsabilidad en el rol erótico y en el placer, fomentarle la creatividad, la curiosidad, es una búsqueda que vamos utilizando distintas técnicas específicas en función de la persona y la disponibilidad que tenga la persona. Se puede trabajar con sesiones cada 15 días, se puede trabajar una vez al mes, se puede trabajar a distancia, se puede trabajar presencial. Si la persona viene presencial, a mí me gusta, como soy ginecóloga, tengo la posibilidad de revisarlas, de evaluar el piso pelviano, de darles ejercicios, de darles sugerencias, ejercicios eróticos. Primero es trabajar como la liberación y de sentir esto de que soy merecedora de sentirme bien con mi cuerpo, de pedir lo que me gusta, de no darme, que no me dé vergüenza decir y no decir, de esto, empezar a como empoderar desde un lado lindo, no obligatorio, nuestra sexualidad. Y después se trabaja en el vínculo erótico con la pareja. Se trabaja mucho con ejercicios de autoerotismo, ejercicios para reconectar con otras zonas erógenas más allá de la genitalidad. Ujú. Em, Darle herramientas, ¿no? Cuando hay parejas que solo son muy coitocentristas, que solo ven la sexualidad desde la penetración y están justo con lesiones en el tabique rectovaginal, que son las más dolorosas a nivel de la penetración, es como que si la sexualidad se sostiene solo con una pata, es una mesa, se sostiene con una pata y esa pata duele, está frágil, se desploma toda la sexualidad. Entonces se trabaja mucho con darles otras herramientas y que entiendan, ¿no? Para ampliar el repertorio erótico. Eh, Qué Se rico. trabaja también con, bueno, cuestiones a nivel vaginal. Si bien ustedes buscan el hipoestrogenismo, como tratamiento de la endometriosis, también es una realidad que eso puede llevar a problemas de excitación sexual. La vagina necesita estrógenos, la vagina necesita sangre, la vagina necesita una microbiota saludable para responder y un proceso de transudación vaginal.
que en el momento de la excitación la mujer necesita muchos estímulos y físicamente se necesitan 500 centímetros cúbicos de sangre en pelvis para que la vagina haga un proceso de transudación vaginal y el clítoris esté bien ingurgitado para ser la meseta para la posibilidad de un orgasmo. Entonces se necesitan buenos estímulos y una vagina que responda. Cuando hay un hipoestrogenismo sostenido por un tratamiento, hay que ayudar a nivel local con algún tratamiento hormonal que sea local, que no tenga absorción sistémica. Entonces yo trabajo mucho con cremas de testosterona, con distintas opciones, vitamina E, bueno, en función de cada persona. Y eso también es la excusa para que se metan los dedos, se masajeen, se conecten, se hagan la evaluación en su clítoris, este autoconocimiento. Pero digamos, el estrógeno sí es importante para la vagina. No es malo el estrógeno para nuestra vida sexual, es encontrar el equilibrio necesario. Tal cual. Muchos de los comentarios tienen que ver con con que ya están sensibilizados a la necesidad, a las propias necesidades, ya algunas ya sacaron turno con ustedes. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno de repente darnos cuenta que tenemos una respuesta a una necesidad que quizá la veníamos conteniendo, quizá la veníamos padeciendo en soledad, y qué importante hablar con apertura y de manera abierta y sin juicios, de cosas que durante tanto tiempo fueron mitos, ¿no? En relación, Vivi, sí, ¿puedo aportar algo? Estoy acá, Lucy. Esto que vienen diciendo Euge y Moni, ¿no? Cuando las personas, yo tengo 15 años, hasta hace 8, durante 15 años tomé pastillas anticonceptivas y me parece que seguramente muchas de las mujeres que están acá por distintos motivos han tomado. Y una cosa que nos pasa es que los médicos, los ginecólogos, cuando uno le pregunta sobre la libido sexual, siento baja libido y demás, también hay mucha desinformación y nos dicen que ese problema las pastillas anticonceptivas no lo generan. Entonces, la mayoría de las mujeres se quedan con la sensación de que el problema es absolutamente individual y propio y que no tiene nada que ver con las pastillas anticonceptivas. Lo veo muchísimo en consultorio y lo viví en carne propia. Cuando dejé las pastillas anticonceptivas volvió la libido sexual, muy claramente. Esto por un lado. Por otro lado, personas que no tienen problemas ginecológicos o diagnósticos específicos ginecológicos, pero tienen otros diagnósticos, llámese esclerosis múltiple, migraña, hígado graso, HTA, diabetes, y toman medicación X crónica. Otras medicaciones también generan, por ejemplo, la T4 o demás, generan problemas de libido sexual o de situaciones hormonales, de desequilibrio hormonal que afectan la sexualidad, ya sea la libido u otros, ¿no? O la candidiasis, por ejemplo. Entonces, esta toma crónica de medicación, ¿cómo nos afecta? Y una cosa que me toca personalmente es cuando uno consulta, muchas veces los médicos no lo reconocen. Y eso es muy duro porque termina uno sintiendo que es uno el problema, que en realidad, ¿no? Esto quería aportar. Bueno, gracias. y esto en relación a lo que dice, lo que comentaban, ¿no? De la complejidad de la sexualidad, ¿no? Y a veces querer hacer esta linealidad, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas dice, ¿mi nulo deseo sexual puede atribuirse al dolor? Hay que ver, ¿no? Hay que ver ahí hábitos, experiencias previas. Me gustaría que cuenten un poquito en relación a eso, Manuelita, quizá. Ok. Personas que vienen con un bajísimo o nulo deseo sexual y cómo se abre esta situación. Bueno, no necesariamente está relacionado al dolor. Creo que como bien lo planteaba Euge hace un rato, hay muchas aristas cuando hablamos de la sexualidad, ¿no? Y hay personas que tienen una historia en la que por incluso algún evento traumático, ¿ok? Algún mandato, alguna relación negativa con la sexualidad, no puede conectar con su deseo porque incluso a veces tiene que ver con su propio cuerpo.
con cómo se relaciona con su cuerpo y la conexión con el otro. Algunos estilos de apego incluso están relacionados a evitar el contacto con el otro, tanto de la intimidad emocional como la intimidad sexual también. Entonces, no necesariamente la falta de deseo sexual está relacionada solo con el dolor. A veces el dolor viene justamente a precipitar, o en algunos casos también funciona como esa justificación que le damos para darle un sentido y cerrar. ¿Okay? Es por el dolor, pero el dolor es un aspecto adicional de lo que le está pasando a la persona. Y quería agregar en relación a lo que está hablando sobre bueno, el uso de las pastillas anticonceptivas, qué pasa con los cambios de hábitos. Yo quiero comentar respecto a mi propia experiencia que después de los cambios de hábitos, después de la operación y que dejé la medicación, que dejé las pastillas, ¿ok? Mi libido aumentó y mejoró, ¿ok? Y me permitió también sexualidad, es decir, hay un aspecto inevitablemente también que es biológico que va a influir todo lo que tiene que ver con la disbiosis intestinal. Justamente mi operación fue colorectal y ahí, cuando te das cuenta que cambia tu microbiota, cuando cambia cómo está funcionando tu cuerpo, pues hay una mejor conexión con la sexualidad y ya después viene el trabajo con el compromiso con uno mismo, la responsabilidad que no es de otro, es de nosotras, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo para cuidarnos y entender que salud no es solamente la ausencia de síntomas, es bienestar integral? Yo creo que es un punto importantísimo porque a veces nos enfocamos solamente en el síntoma que tenemos. Queremos quitar el síntoma y ya. Y no nos enfocamos en cómo estamos generalmente nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestro entorno también. Gracias, Manuelita. Y quizá para terminar, una última pregunta que salió un par de veces en el chat, esto de la sexualidad y las diferentes partes del ciclo vital, ¿no? Por ahí trabajamos y nos parece haber llegado a una respuesta de lo que disfrutamos, no disfrutamos, y de repente embarazo, y de repente menopausia, y de repente cómo se va reinventando la sexualidad en cada una de las etapas. Quizá las preguntas eran relacionadas a la menopausia, pero cómo esta necesidad de reconectar en los diferentes momentos del ciclo vital. Bueno, Quizá podríamos focalizarnos en menopausia pues, como para acotar un poquito la pregunta, pero quizá también quería la pregunta y dejarlo como reflexión, ¿no? También esta revisión permanente de los deseos, de las necesidades y del diálogo con nuestras parejas, pareja o parejas, bueno, a lo largo de estas diferentes etapas. Pero me gustaría un poquito si cuentan en relación a la menopausia, qué cambios observan eh, como más frecuentes, qué reestructuraciones. Así como decía Eugenia, cada sexualidad es individual, pero quizá haya algo. Desde mi Sí, mirada médica en el consultorio, que lo veo mucho. A ver, yo creo que si tenés una sexualidad sana de tu edad de mayor juventud, en tu etapa de mujer más adulta, joven, vas a tener probablemente una sexualidad sana en tu menopausia también. El tema es que muchas mujeres, muchas y cada vez más, no llegan a una sexualidad sana en la menopausia. Llegan con una sexualidad que fue de alguna manera impuesta, sin goce, sin disfrutar, para cumplir con el otro, para pertenecer, asociada al dolor. Muchas de mis pacientes obviamente tienen una sexualidad que ha sido horrible desde los primeros momentos, desde sus primeras veces en su adolescencia. Entonces, ¿cómo esa mujer que ya conectó con la sexualidad, con esa mirada, con una mirada de sufrimiento, de dolor, de pasarla mal, va a llegar sana, entre comillas, a una menopausia donde ya lo biológico no ayuda, baja el estrógeno, la vagina pierde elasticidad, pierde lubricación? Claramente esa mujer no llega bien a la sexualidad, ¿no? Entonces creo que en nuestra tarea, por lo menos de lo médico, es en las tempranas consultas, desde las mujercitas más pequeñitas, hablar de estos temas, conectar con que no puede haber una vida sexual sin goce, sin placer y sin pasarla bien, que sí o sí tiene que pasar eso en la vida sexual,
de las mujeres, que no debemos hacerlo solo para pertenecer o cumplir, que el dolor tiene que ser un punto final para sufrir en la vida sexual. No podemos permitirnos pasarla mal bajo ningún punto de vista, en ninguna relación sexual, y tenemos que en este caso llevar a nuestra pareja, a nuestra compañera, compañero, a la consulta para que entienda de qué se trata lo que nos está pasando, conectar con esa persona explicándole, si no podemos nosotros, que se lo explique el profesional o la sexóloga quien sea, haya un trabajo en equipo en ese sentido. Y si no tenemos pareja y estamos desconectados de la vida sexual casualmente porque venimos atravesando una sexualidad muy mala desde muy tempranas edades, entonces con más razón ir a una terapia personal, individual, para volver a conectar sanamente con lo que implica la sexualidad, que no es ni cumplir, ni pertenecer, ni tener hijos. Es disfrutar, es pasarlo bien. Y eso no está tan instaurado en la gente, en las mujeres principalmente, no está tan instaurado. Uno lo charla y siempre la vida sexual es mayormente para satisfacer a la persona que la acompaña y no para una satisfacción personal. Entonces llegan a la menopausia sin ni siquiera la mínima predisposición, porque ya no hay lubricación, ya la vagina perdió quizá una buena elasticidad y encima forzar una relación sexual que ya en la menopausia termina siendo catastrófico, porque si venís con este bagaje de antes, llegás en muy malas condiciones a la menopausia. Entonces creo que hay que hacer prevención en ese sentido, hay que trabajar en las mujeres más jóvenes, hacerle entender por dónde pasa la sexualidad realmente para que llegue a una menopausia realmente muy sana y conectando con su sexualidad desde otro lugar, y no desde el cumplir, que es lo que lamentablemente la mujer tiene muy instaurado. Hermoso, Y hermoso yo, esta sensación de todo. Sí, Euge. y yo les aporto, tenés razón, Moni, totalmente. Y sí, dejarles que la menopausia es una etapa maravillosa. Es un nuevo volver a empezar, es una nueva oportunidad. La cantidad de personas de tercera edad que yo tengo que disfrutan de la vida sexual, hay tantos beneficios de una vida sexual activa. Yo tengo pacientes de 90 años, tengo matrimonios de 80 años, tengo personas que vienen en silla de rueda, en andador. Hablamos de juguetes sexuales, les enseño ejercicios de autoconocimiento. Personas que han quedado viudas y a los 72 años quieren, doctora, no me quiero morir sin tener un orgasmo por primera vez y disfrutan y reconectan con un orgasmo a los 72 años. La sexualidad es maravillosa y la menopausia es un desafío, por supuesto, pero es una segunda oportunidad. Nos permite, o sea, llegamos a la menopausia con una madurez sexual en donde ya el camino recorrido nos tiene que ser un aprendizaje de qué cosas elegimos, qué cosas no elegimos, dónde ponemos límite, dónde nos damos prioridad. Hay muchos mitos relacionados a la vejez y a la menopausia. Una sexualidad activa genera muchos beneficios a nivel de la salud, a nivel cognitivo, cardiovascular, metabólico, del humor, del estado de ánimo, reduce la depresión, reduce la incidencia de cáncer. Realmente es muy importante. Entonces, mirarlo desde un lado positivo, decir, ok, es una nueva oportunidad donde ya no me tengo que preocupar por la función reproductiva, no me tengo que preocupar por la menstruación, donde quizás los síntomas de endometriosis ya disminuyeron, donde tengo una madurez sexual, donde me planto como mujer desde otro lado y puedo poner límite a qué me gusta, qué no me gusta, plantear nuevos contratos de pareja, decir, che, hace 30 años que venimos así, bueno, ya lo vamos a plantear diferente. Ahora me gusta de esta forma, poder abrir la comunicación en la pareja. Bueno, nada, dejarles este envión positivo de que es un nuevo comenzar en la sexualidad, pero que busquen ayuda, por supuesto. Hermoso. Bueno, y estamos llegando al final de esta charla y antes del cierre, y quedaron algunas preguntas sin responder, pero sí, seguro creo que la sensibilización y el mensaje que queríamos transmitir de no normalizar síntomas es el mensaje que damos en general, y particularmente con esto, no normalizar. Hay profesionales con experiencia que se dedican a esto, hay ayuda, como dice Euge y Manuelita, todo tiene un caminito de resolución, a todo se le puede buscar un mayor escalón de bienestar, pero me gustaría que quienes están acá compartan una palabra que les haya generado este encuentro hacia con las chicas, ¿sí? Que están acá compartiendo toda su experiencia personal y profesional, eh, a modo de agradecimiento, eh, para, bueno, sentirlas ahí también presentes.
Una palabra en el chat, eso, en el chat. Qué les resultó? ¿Cómo les resultó este Gratitud, encuentro? gratitud, gratificación, esperanzador, fabuloso, gracias. Qué bueno, gracias, conocimiento, reconectar, espectacular, cambio, gracias, no normalizar, compañía, ¿no? Esperanza de cambio, gracias totales, comunicación, esperanzador, muy importante. Gracias. Incentivo, conectar con nosotras, tribu, compañía, ¿no? Como a veces no abriendo el diálogo pensamos que el problema lo tenemos nosotras, ¿no? Que somos nosotras, que estamos fallando, que al resto la está pasando bárbaro y realmente la importancia de la tribu, ¿no? Para darnos cuenta que no estamos solas y que podemos compartir y buscar soluciones en conjuntos. Aprender, no estar sola, justo. Volver a vivir, qué lindo, positivo, gracias. Eh, todo se puede desde el cambio, gracias. Bueno, chicas, acá con estas palabritas, mirá, hay una médica en el equipo y le sirve para ayudar. Hay una médica viendo. Con estas palabritas de agradecimiento de todas las personas que iluminaron en este domingo, les damos las gracias totales por haber estado acá, por haber compartido de manera tan abierta sus experiencias personales, su experiencia profesional, por ofrecerse como recursos para trabajar bienestar en todas las personas, ¿sí? Ahí pusimos están los nombres de Mónica, Manuelita y Eugenia y sus redes sociales para que las puedan seguir, se puedan conectar si quieren acceder a sus consultas o, bueno, o seguirlas para conocer todo lo que difunden. Y por supuesto, ¡ay! Nos quedó el libro, Mitos de miércoles. Si querés cerrar con esa anécdota y cerramos. Ah, bueno, no, simplemente hace poquito saqué un libro, libros de sexólogas hay un montón. Lo bueno que tiene este libro es que es una compilación de mitos sexuales y son todos, es un rejunte de consultas que he recibido en todo este tiempo y a través de las redes sociales. Es un libro que está ordenado alfabéticamente de la A hasta la B corta. A, por ejemplo, habla de la alimentación, afrodisíacos, anticoncepción y bueno, menopausia, hay sobre sexualidad y enfermedades crónicas, pene, próstata, clítoris, orgasmo, masturbación, sexo oral, sexo anal. Bueno, pasa por todos los episodios y cada episodio arranca con una situación de consultorio y ahí mito y respuesta, los mitos sexuales. Así que es un libro que está bueno, que les va a despertar curiosidad, que va a desarmar. Hay muchas cosas que las tenemos como como ya admitidas de que son así y en realidad, digamos, son mitos erróneos. Así que bueno, les recomiendo ese libro, lo pueden conseguir acá en Córdoba, si no, se contactan conmigo. En Córdoba contactándose porque ahí preguntaban cómo conseguirlo. Bien. En todas las Bueno, librerías. no en las librerías. Sí, sí, en las librerías de acá de Córdoba. Cuadra, El Ah, Mundo del Libro, El Espejo, Maidana. Sí. bien, hermoso. Bueno, chicas, Gracias. hermoso, hermoso este encuentro y les agradecemos mucho a ustedes y a todas las personas que estuvieron acá trabajando por su bienestar, ¿sí? El protagonismo y la autonomía ahí desarrollándose. Así que muchas gracias y un abrazo enorme a todas. Feliz domingo, gracias. Feliz Adiós. domingo. Adiós. Gracias, gracias, gracias.